Vivimos tiempos de multiverso, ¿sí? Tenemos el multiverso Marvel, el DC, el multiverso de Harry Potter, el de Rick y Morty. ¿Pero qué es un multiverso? Hay muchas definiciones de multiverso, más científicas, menos científicas. Para la charla de hoy vamos a utilizar la que define el multiverso como un universo de personajes e historias unidas por un común denominador. Ese común denominador puede ser Marvel, puede ser Gryffindor. Yo les voy a hablar de William Shakespeare, el que creó un multiverso fascinante y fundacional de lo que nosotros entendemos como lo humano. El amor, los celos, la pasión, la duda, la vejez, la ambición, la maldad, la agresión. Todo eso está en las obras de este muchacho. Y a tal punto está que llegamos a reemplazar los sustantivos comunes por sustantivos propios. Y en el multiverso shakespeariano el amor es Romeo y Julieta, los celos son Otelo. Y así aparecen Lear, Hamlet, Macbeth, Ricardo III. Ahora bien, ¿por qué un chabón que nació en 1564 en la ciudad de Stratford-upon-Avon, que escribió 37 obras de teatro y 154 sonetos, se convirtió en el creador de quizás uno de los multiversos más fascinantes que tenemos y sin duda el autor más grande de toda la humanidad? ¿No me creen? Según el British Council, 60% de los alumnos de todo el mundo lo van a estudiar. Fue traducido a más de 100 idiomas, incluido el Klingon, que es el idioma de Viaje a las Estrellas. En el cine, nadie le llega ni a los talones. En 2016 se habían calculado que había 1.121 películas hechas sobre sus obras. 106 Hamlets, 100 Macbeths, 64 Romeo y Julietas. Ahora bien, es un fenómeno global. Tenemos festivales de Shakespeare en México, tenemos que los japoneses hicieron una réplica del Teatro del Globo, que era el teatro de Shakespeare que se vino abajo, y que la inauguraron 5 años antes que los ingleses hicieran la propia. Claro, yo sé. Acá es donde uno dice, bueno, ¿sabes qué? Era fácil para Shakespeare ser expandirse a través del globo, porque durante 200 años los ingleses se dedicaron a ir por todo el mundo, reconquistando países por la fuerza e imponiendo lenguaje, idioma, un sistema de medidas ridículo, donde tenés el inch. ¿Qué es el inch? Un cachín, que no sé. Y a Shakespeare. Ahora, cuando las colonias se sacan de encima a los ingleses, se sacan de encima a sus autoridades, a su moneda, adoptan el sistema métrico, no se sacan de encima a Shakespeare. Es más, lo usan. Muchas veces sus obras fueron usadas como forma de protesta contra ese mismo imperio. Es decir, que es el más grosso. Ahora bien, ¿por qué este tipo, poeta, barra actor, barra director, barra productor, barra dueño de teatro, barra prestamista, se transforma en lo que se transformó? Yo creo que hay 4 factores que operan sobre esto. 4 factores que hacen que el ser humano Shakespeare se transforme en el multiverso Shakespeare. Y esos son el momentum, el factor fertilis terra, el factor Lizzie y el factor el chabón de Stratford. Vamos de a uno. Momento. Shakespeare nace sobre el final del Renacimiento, comienzos del Barroco. Una época bastante especial y fascinante. América había sido descubierta hace un ratito y Europa estaba atravesada por guerras de religión y pandemia. Fantástico, discutir a Dios en el medio de la plaga debe ser fascinante. Para los que saben un poco de historia, saben que esto implica grandes cambios. Cambios, nuevos continentes, una explosión de ideas, nuevas religiones, nuevas comidas, el comienzo de la ciencia como la entendemos hoy, la imprenta y la plaga. Porque la peste, como hemos aprendido en estos últimos años, es eso que nos conecta automáticamente con lo más importante y lo más esencial. En la época de Shakespeare era una época en la que pensar estaba de moda. Incluso la gente quería pensar a través del entretenimiento. Compararlo con TikTok. En ese momento pasamos al segundo factor, fertilis terra. Shakespeare nace en una isla. No es un detalle. La gente que nace en islas son gente particular. Miren a los japoneses, miren a los cubanos. Y en un reino, un pequeño reino muy convulsionado y rural que había cambiado de religión 4 veces en los últimos 20 años. Inglaterra, en la que nace Shakespeare, está muy lejos de ser un imperio. Era un país chiquito, con mucha corrupción y más que pensando en invadir,
tratando de que no lo invadieran. De hecho, el arma secreta con lo que los ingleses logran que los españoles no los invadan con la Armada Invencible es la tormenta en el Canal de la Mancha, donde se le revienta la mitad de la flota. Ahora, este país rural y medio rústico tenía una capital alucinante, Londres. Tercera ciudad con mayor población en ese momento, junto con París y Nápoles. 250.000 habitantes, 35 años de expectativa de vida. Londres era una ciudad superpoblada, sucia, peligrosa, llena de espías extranjeros, corrupción, tiendas de tabaco. En la época de Shakespeare había 7.000 tiendas de tabaco en Londres. Si hacen el cálculo, es una cada 35 habitantes. Como le gustaba fumar a los muchachos. Y teatros, 15 teatros, que también es una enormidad, teniendo en cuenta que Londres tenía de este a oeste 10 kilómetros y de norte a sur 4. Además, no se olviden que en esa época no había diarios. Es decir, que las ideas se transmitían básicamente a través del púlpito en las iglesias y de los escenarios en el teatro. Con lo cual, a los nobles y a la corona le interesaba mucho bancar distintas compañías teatrales que fueran contando historias, en general históricas y muy politizadas. El tercer factor es el factor Lisi, no Tagliani. De los 52 años que Shakespeare estuvo en este planeta, 39 los pasó bajo el gobierno de Isabel I. Isabel I, hija de Enrique VIII, el poliamoroso, ¿sí? Tuvo 6 mujeres, mató a 3. Mirá qué femicida el chabón. Y este periodo se llama el periodo isabelino. ¿Por qué? Porque Isabel fue una monarca genial. Era increíble, inteligente, astuta, carismática. Hablaba 6 idiomas Isabel. Hablaba griego, latín, inglés, galés, español, italiano y francés. Le gustaba bailar como loca y era fanática del teatro. Y esto no es un detalle menor, amigos. Porque Isabel era la reina de una monarquía protestante. Y los protestantes con el teatro nunca se llevaron bien. De hecho, cuando Cromwell asume como jefe del gobierno protestante en 1642, cierra todos los teatros de Londres. Entonces, en este momento, en este lugar, y con esta reina, surgieron dramaturgos, pero de abajo de la mesa. De hecho, hay 18, de los cuales ustedes conocen probablemente a Shakespeare nada más. Alguno que otro me puede decir Marlowe. Entonces, ¿qué es lo que hace que este chabón de pronto se convirtiera en este multiverso fascinante? Piensen que las obras de Shakespeare se llevan a cabo hace 400 años. Yo creo que si hoy nos ponemos a contar, el autor que tiene más obras en cartel en todo el mundo sigue siendo este muchacho. Entonces veamos un poquito qué trae el chabón de Stratford a la mesa. Creemos que Shakespeare nació el 23 de abril de 1564. Y digo creemos porque no hay una partida de nacimiento. Hay una partida de bautismo del 26. Y en general uno tarda un par de días, ¿no? Desde que nace hasta que lo bautiza, salvo que tu viejo sea muy colgado, un par de días vas y lo bautizás. Con lo cual nos llevaría al 24, al 23. El 23 es el día de San Jorge, patrono de Inglaterra, lo cual es un buen día para empezar un multiverso. Y registren la fecha, porque al final va a ser más importante aún. Shakespeare nace en Stratford-upon-Avon, es hijo de un fabricante de guantes que se llama Juan, que aparte le gusta mucho la política, está muy metido en la política de su pueblo, llega a ser High Bailiff, que es alto alguacil. ¿Y por qué esto es importante? Porque el alto alguacil era el que autorizaba a las compañías de teatro a hacer las funciones en la ciudad. Con lo cual, probablemente, Shakespeare, purretito, 6 años, veía entrar a la casa de su padre estos actores que venían a actuar y que probablemente se quedaban a comer. Y todos sabemos que no hay nada más fascinante que un actor. Con lo cual, ya vemos cómo ahí empieza a generarse esta mentalidad teatral en el muchacho. Él después va a la escuela, una vez más Lisi, la reina, había instaurado unas cosas llamadas los grammar schools, en las cuales posibilitaba educar a todo el mundo en latín, griego, Plutarco, las obras de los grandes clásicos, hasta los 15, 16 años. A partir de ahí, si uno tenía dinero, podía ir a la universidad. Para desgracia de Shakespeare, en esa época, su padre estaba pasando por un muy mal momento económico. Entonces, la universidad no era una posibilidad. Con lo cual, lo que le quedaba era seguir el oficio de su padre e ir a lo que eran las escuelas gremiales. En este caso, Shakespeare podría elegir entre ser fabricante de guantes o carnicero, porque como las dos trabajaban con la vaca, se ve que la vaca era el elemento aglutinante ahí. Y esto que parece una tontera,
explica una decisión que a veces es rara, que es por qué Shakespeare a los 18 años se casa con una mujer 6 años mayor que él, que no era común en la época. ¿Saben por qué? Porque vos no podías ir a la escuela del gremio si estabas casado. Es decir, zafa de un futuro vendiendo guantes. En 4 años Shakespeare tiene 3 hijos, Susana y los mellizos Hamet y Judith, y después desaparece. 3 años que no se sabe dónde está. No hay registros ni en Stratford, ni en Londres, en ningún lado. Y siempre pasa lo mismo. Cuando no tenemos datos, ¿qué tenemos? Teorías. Entonces, hay una teoría que dice que se tomó un barco y se fue a viajar por Italia, por eso las obras de Shakespeare tienen tantos accidentes de barco. Otros dicen que no, como él provenía de una familia católica, se tuvo que esconder durante 3 años porque se había aumentado el tema de la persecución religiosa. Hay una tercera que dice que le cazó un venado en el territorio de un noble, entonces se tuvo que escapar. Este es medio Robin Hood. Y la que me parece más lógica es que se unió a una compañía de estas de teatro ambulante y recorrió durante 2 años y medio, por eso no se lo tiene fijo. ¿Por qué me gusta creer en esta? Porque se encontró que en esa época hubo un actor que murió en una riña cerca de Stratford, con lo cual probablemente él lo reemplazó. Acá voy a hacer un paréntesis. Era muy común que los actores murieran en riñas. ¿Saben por qué? Porque los únicos 2 que estaban autorizados a llevar armas en Inglaterra eran los soldados y los actores. Entonces cada vez que se peleaba medio copete, ¡fa!, había uno muerto. En 1590 ya tenemos registro de él en Londres. Empieza a trabajar, empieza a escribir, primero escribe los sonetos, y el primer blockbuster que tiene mi amigo es Enrique IV, donde con un personaje, Falstaff, que lo hacía en lo que sería el Franchella de la época, que se llamaba Will Kemp, la obra explota. Falstaff es un ícono de la cultura inglesa. Es más, la reina Isabel, después de ver la función, le dice: yo quiero que Falstaff se enamore. Y Shakespeare escribe Las alegres comadres de Windsor. Desde 1590 a el 1612 gobierna el escenario de Londres. Produce más de 20 obras, en las que pone en palabras, en bellísimas palabras, todo lo que nos hace humanos, lo bueno y lo malo. Incluso hay gente que sostiene que Hamlet es la primera descripción del hombre moderno, del hombre que duda, que tiene angustia existencial, que se deprime. Los héroes griegos no se deprimían, odiaban, sufrían, pero no se deprimían. Macbeth es un ejemplo hermoso de lo más vergonzoso que podemos hacer por la ambición. Y Iago es la maldad pura e innecesaria e injustificada de la que somos capaces los seres humanos. Incluso, en una época con un fuertísimo dominio patriarcal, Shakespeare escribe personajes como Julieta, Emilia, Porcia, ejemplos de empoderamiento femenino. Como todo multiverso que se precie, el de Shakespeare también tiene teorías conspirativas. ¿Por qué? Porque así como tenemos sus obras, no sabemos nada más de él. No dejó ni papeles privados, ni cartas, ni diarios. De hecho, lo único que se conserva de él son cosas legales. Entre ellas un testamento en el que le deja su segunda mejor cama a su mujer. Ponele. Pero no hay manuscritos. De hecho, las obras llegan a nosotros porque después de su muerte, sus amigos recuperan algunas impresiones e incluso guiones de actores que participaron en las obras. ¿Y qué pasa? Cuando vos no tenés manuscritos, quizás no las escribió él. Y así tenemos toda una teoría que la sostienen, entre otros, Freud, Mark Twain, Bernard Shaw, que dice que las obras de Shakespeare las escribió Francis Bacon. Otros sostienen que las obras de Shakespeare las escribió el duque de Oxford. Es más, estos hicieron una película que se llama Anonymous, en donde te cuentan toda la historia. Y una tercera, que para mí son los terraplanistas del asunto, que dice, porque siempre hay, que dice que en realidad un colectivo de escritores escribía las obras de Shakespeare. El multiverso shakespeariano tiene su propio parque temático, Stratford-upon-Avon. El multiverso shakespeariano tiene también su peregrinación hacia ahí. Hay millones de turistas todos los años que van a Stratford-upon-Avon. El merchandising, olvídate, desde calzoncillo hasta ropa de cama, todo. Ahora, más allá de la definición que nosotros querramos dar de multiverso, sin duda Shakespeare nos ha dejado
un puñado de historias en las que describe, define y analiza al ser humano como nadie lo hizo nunca más. Y Shakespeare muere el 23 de abril de 1616. Es decir, el mismo día en que nació. ¿Qué mejor para un multiverso que eso? Y lo demás, mis queridos amigos, es silencio.